Vamos a orar antes de comenzar en la palabra, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios amado. Pedimos delante de tu presencia, Padre amado, Señor, pidiéndote, Dios amado, Señor, que tú tomes control, Señor, del resto del culto, Dios amado, Señor. Que tú pongas en mi boca solamente palabra tuya, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. Que no salga de mi boca, Dios amado, ninguna palabra que ofenda ni que hiera a ningún hermano, que sea una palabra para instruir, para capacitar, Dios amado, a este pueblo, Dios amado, Señor. Que juntamente conmigo buscamos alcanzar, Padre Santo, la vida eterna, Señor. Quita, Señor, el hombre, Señor, y sé tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través del pueblo, Señor. Prepara cada corazón, Señor. Quita de cada corazón, Señor, todo lo que impida, Dios amado, de recibir tu palabra, Señor. Estamos aquí en hermandad, Dios amado, buscando, Señor, tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este día, Señor. Y todo lo que sucede en este lugar, el único que ha de llevarse la gloria, la honra y toda la alabanza, eres tú, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor una vez más. Y vamos a proseguir en la serie de prédicas que estamos tomando acerca del libro de Apocalipsis. Estamos tomando ahora las 7 iglesias. Tomamos la semana pasada la iglesia de Esmirna y vamos a tomar hoy la iglesia de Pérgamo. Siempre que hablamos de las iglesias que estamos identificando, quiero que sepan que están situadas en Asia Menor, lo que se llama Turquía, el día de hoy. Esta fue una iglesia que, como las iglesias anteriores, tiene características muy similares a la iglesia contemporánea. ¿Por qué estamos haciendo esta serie de estudios acerca de las 7 iglesias de Asia? ¿Por qué? Porque queremos tomar de las iglesias, cuando terminemos nosotros esta serie de estudios, queremos tomar la parte buena y desechar la parte mala, que es la parte que queremos nosotros enfocar aquí. Vamos a enfocar siempre la parte buena, porque el Señor es un Dios de misericordia y Dios nos da la palabra para instruirnos, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. Una de las cosas que vamos a hacer notar en esta iglesia, que fue un gran centro político, era una iglesia también de igual manera muy próspera, y fue una de las primeras iglesias, o fue la primera iglesia que rindió culto a los emperadores. Por eso vamos a estar leyendo después en la definición, cuando comenzamos a leer en la iglesia, y vamos a descubrir esa área. También fue, debido a su nombre de Pérgamo, en la antigüedad se usaba el papiro, que era lo que se usaba para escribir. Esta iglesia comenzó a usar el pergamino. El papiro era básicamente de un árbol que se daba en las orillas del río Nilo, y de este árbol sacaban una capa muy fina y ahí escribían. En Pérgamo ellos comenzaron a usar la piel de animales, de las reses y otros animales. Quitaban la dermis, la hipodermis y se quedaban solamente con las partes más finas de la piel, en la cual estiraban, secaban y ahí escribían. Por eso existen los pergaminos. Una iglesia de igual manera que, al poseer mucho dinero, había mucho paganismo. Amén. Entonces vamos a ir descubriendo a través de este estudio qué parte en esta iglesia nosotros no queremos imitar y qué parte en esta iglesia queremos tomar para nuestro beneficio. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis 2 y vamos a comenzar en el versículo 12. Libro de Apocalipsis 2, versículo 12. ¿Qué dice la palabra, hermana Irisel? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchas gracias, hermana Isel. Hemos leído básicamente la descripción de esta iglesia, cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus debilidades. Pero
hay mucha tela que cortar ahí. Demasiadas palabras que tienen un significado muy profundo. Y vamos a ir paso por paso, porque si vamos a estudiar la iglesia esta de Pérgamo y pasamos a la ligera, no vamos a definir el mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y lo primero que vamos a tocar en esta mañana es, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La primera palabra que vamos a tomar es la espada. En la Biblia hemos encontrado muchas veces esta palabra y sabemos que la espada sirve, número 1, para defender, pero la espada sirve también para cortar y para matar. ¿Dónde aparece la primera vez la palabra espada? Génesis 3, 22 al 24. Vamos a definir esta palabra porque es bien importante. El Señor habla y dice claramente, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada nos está diciendo básicamente que tiene el poder de hablarnos nuestras vidas. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en Génesis 3, 22 al 24? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Un momentico, hermano Isel. Estamos definiendo que en el principio de la creación lo que sucedió fue que el hombre desobedeció y tomó del árbol de la sabiduría y el Señor le dice, no quiero que tome del árbol de la vida. ¿Por qué el Señor dice? Porque la vida solamente le pertenece y tiene la autoridad de darnos a nosotros es Dios. Y eso hay que ganárselo. Y lo vamos a ver después. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardarle el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos guarda, quién nos lleva ahora a nosotros a la vida eterna? Jesús, a través de su palabra y a través de lo que Él hizo por la salvación de nosotros. De antemano dice claramente para guardar el camino del árbol de la vida, y entonces dice en el libro de Apocalipsis, dice que dijo el Señor, dice, yo el que tengo la espada aguda de 2 filos, pues ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Apocalipsis 4, Apocalipsis 2, 12, qué dice? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada, y si esa espada aguda de 2 filos es la salvación del hombre, también tiene que tener una palabra. Vamos a ver, vamos a ir al libro de Efesios 6, 17. Efesios, vamos a ir preparando, hermanos, para entrar en la palabra fuerte. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad, repítame eso, hermano Isel, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces definimos que la espada del Espíritu es la que tiene la capacidad de ¿qué? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la ¿para qué? La palabra de Dios. Definimos que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis es la que nos está diciendo a nosotros, que está instruyendo al ángel de esa iglesia. Y la palabra de Dios desde el principio, desde el libro de Génesis, instruyó a Adán y a Eva. Y la palabra de Dios también está manifestada de igual manera en el libro de Apocalipsis para el plan de salvación del hombre, para que el hombre entienda que solamente a través de Jesús podemos nosotros alcanzar la vida eterna. Santo es el Señor, ¿no verdad? Si nosotros leemos en la parte desde el 10, antes de llegar a esa parte, nos vamos a dar cuenta que el Señor, por la palabra, nos da a nosotros una armadura para protegernos de las acechanzas del enemigo. Pero una de las definiciones que toma es que está clara, que dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo representa que el casco que se ponían en la antigüedad los hombres para proteger su cabeza y los ojos. Pero el yelmo en lo espiritual representa lo que tú tienes la capacidad de recibir en tu mente, que te va a impedir llegar a alcanzar el plan de salvación. Si tú no te pones el yelmo del evangelio, vas a vivir todavía en la carne.
Porque todas las asechanzas del enemigo van a llegar a tu mente, tú la vas a recibir, la vas a procesar y vas a llevar una vida acorde a lo que la palabra que tú recibiste en tu mente. Pero si recibimos en nuestra mente la palabra mera de Dios, sabemos que tenemos que vivir en obediencia, en amor, en unidad, en santidad y en todas las cosas que el Señor muestra que tenemos que tener nosotros para poder llegar a ese punto. Amén. Santo es el Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Un momento, Manicel. Dice que la palabra de Dios es viva, y cuando dice viva es que está en todo momento en acción. Porque lo único que se queda bajo de acción es lo que está muerto. Dice viva y dice que es eficaz. Y si nosotros tomamos la palabra eficaz y definimos qué es eficaz, dice que procede del efecto esperado o que va bien en una determinada cosa. Cuando somos eficaces en nuestras vidas, todas las cosas que hacemos las tenemos que hacer bien, porque esa es la eficacia de nosotros. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? Y más cortante que espada de dos filos. Y dice entonces que más cortante, volvemos a encontrar la palabra espada de nuevo. Dice, y más cortante que una espada de dos filos. ¿Saben que la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos y hay una condición en nuestra vida pecaminosa, penetra hasta lo más profundo? No importando si tú escuchas, accionas o cambias tu manera de ser, pero esa palabra va a penetrar a lo más profundo de tu corazón. Y quizás tu rostro físico no cambie, pero sabes que Dios te está hablando. Por eso dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué es el alma del hombre? ¿Qué es el alma? La parte del hombre que es no visible, que es no tocable, es la vida. Penetra hasta tu vida. A tu interior nadie puede llegar sino solamente Dios. Nadie llega a tu interior, solamente Dios. Si tú verdaderamente crees que Dios tiene el poder por la palabra de hacer en ti una persona nueva, tienes que escuchar la voz de Dios. Porque no importando si sales por esa puerta, vas a saber y vas a llevar el convencimiento total de que Dios te habló en esta mañana. No puedes salir. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un momento, hermana. Miren qué lindo esto. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estamos hablando de la espada de la palabra. Quiere decir que antes de que tú tomes una acción, ya el Señor sabe que tú la vas a tomar. Antes de que tú hagas algo bueno, el Señor sabe que tú lo vas a hacer. Pero antes que tú hagas algo malo, ya el Señor te ha hablado 7 veces 70 diciéndote que estás mal. Pero el corazón se endurece como el corazón faraónico. Se pone duro. Y lo reconoces o no lo reconoces. Eso es entre tú y el Señor, porque solamente tú y yo sabemos. Yo sé en mi área en que estoy cometiendo un error. Yo lo sé. ¿Lo sabes tú? Esa es la palabra. ¿Qué sigue diciendo, Manicel? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oigan lo que dice la palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos como pueblo de Dios desde el pleno momento que decidimos servirle al Señor, que el Señor no la sepa. Todo lo sabe el Señor. Mi mala actitud hacia un hermano, si yo la hago en mi corazón, sabiendo que lo estoy haciendo con ese propósito, el Señor lo sabe.
No tengo que reírme y ser hipócrita. El Señor sabe que estoy actuando en mala manera. Si soy envidioso, el Señor lo sabe. Si estoy buscando mi propio regocijo, el Señor lo sabe. No engañemos al Señor, hermano. Seamos reales delante del Señor. Seamos verdaderamente el pueblo que Dios está buscando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar engañándonos nosotros mismos? No lo hagamos, hermano. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes más bien, todas estas cosas están desnudas. Si hay una cosa que hace el Señor, es desnudar el pecado. Si hay una cosa que hace el Señor, es que desnuda el pecado. El pecado, tarde o temprano, sale. Hay que esperar solamente en el Señor. Sale. Están abiertos los ojos a quien aquel tenemos que dar cuenta. Y no solamente dice la palabra que nos desnuda de pecado, sino que también que el día que vayamos delante de su presencia, siempre os repito, vamos a tener que dar cuenta. No va a haber escapatoria. Vamos a ir al libro, hermano, de 2 de Corintios. Y vamos a comenzar a leer en el 10. 2 de Corintios. Qué lindo es poder uno llegar a la casa del Señor, hermano. Qué lindo es que nosotros nos sentemos en esta iglesia. Y que sepamos en nuestro corazón, verdaderamente en nuestro corazón, que estamos bien delante de la presencia del Señor. Eso es lo más lindo. Por eso dice el Señor claramente que cuando uno está viviendo una vida en santidad, uno tiene que entrar en el gozo del Señor. Qué lindo es poderme sentar aquí, yo mirarle la cara a ustedes y decirle, yo no tengo nada contra ustedes, hermano. Qué lindo, qué lindo. Pero qué malo es sentarse uno dentro de una iglesia con una mente pecaminosa. El Señor dice, si te arrepientes el día de hoy, yo te perdono. Si te arrepientes el día de hoy, yo te perdono. Por eso es la gran misericordia del Dios que nosotros servimos. Gracias a esa misericordia estamos sentados en este día aquí. Si no, no estuviésemos sentados aquí. Y Pablo, en un punto dado, defiende a lo que el Señor lo había llamado, defiende su ministerio. Y vamos a ver, vamos a encontrar en esta parte, verdaderamente cuáles son las obras que suceden dentro de una iglesia, dentro de nuestra vida personal, de lo que nosotros necesitamos para entender la palabra, para capacitarnos. ¿Qué dice la palabra, hermana? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Miren la primera característica, hermano. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser humilde. Si no hay humildad, le digo claramente que Cristo no ha llegado a su vida. Si no hay humildad, Cristo no ha llegado a la vida de nosotros. Porque por esa humildad fue Él a la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El apóstol Pablo era un hombre usado por Dios, pero era un hombre claro. Era un hombre que había sido educado, que conocía la palabra, pero era un hombre que había visto la transformación de su vida a través de Cristo Jesús. Y él estaba claro y estaba convencido que ya él no militaba, que él no estaba en la carne. Cuando Cristo llega a la vida de nosotros, hermanos, ya no podemos ser más carnales. No podemos tener un poquito de carne y un poquito de espíritu. O somos carnales o somos espirituales. No tengo nada si usted es carnal, porque no soy yo el que soy el juez. Usted está aquí para dejar la carnalidad y vivir en el espíritu. Si usted es carnal, yo no me voy a poner bravo ni le voy a decir, este hermano está carnal. No, ese es problema suyo con el Señor. El juicio, la justicia vienen de Él. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, aunque andamos, reconocía el apóstol Pablo que andamos en la carne, vivimos en un mundo que no nos pertenece, pero no estamos formando parte de ese ejército. ¿Qué sigue diciendo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. Usted se puede armar con una ametralladora y con eso usted mata el cuerpo, pero no va a matar el espíritu.
Entonces nosotros no usamos armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales que tenemos nosotros? Cuando estamos en la carne. La boca. Ese es el arma más poderosa que existe, que se nos levanta en contra de nosotros mismos para impedir el plan y el propósito de Dios. Esa arma dispara tantas balas en un minuto y mata a tantas personas con una palabra y destruye familias con una palabra y hiere la humanidad con una palabra, porque son armas carnales y armas del diablo. Si podemos manejar y dominar el timón de nuestra lengua, verdaderamente vamos a ser fuertes en el espíritu. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas, ¿cuáles? Si no son armas carnales, ¿qué fortalezas estamos nosotros derribando? ¿Cuáles son las fortalezas que estamos, las fortalezas de Satanás? Que son ¿qué? Fortalezas que nosotros muchas veces no podemos ver en nuestros ojos humanos. Esas son las fortalezas que muchas veces nos tienen rodeados y queremos hacer para allá y queremos hacer para acá y miramos y vemos la transformación de otras personas y no podemos dar un paso adelante porque estamos encerrados en fortalezas que solamente con el Espíritu se pueden romper. No son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un momento, hermana. Dice derribando argumentos. La palabra argumento es fácil de identificar. Todos la conocemos, que es un argumento. Pero vamos a definir altivez. Característica que tiene una persona de sentirse superior a otra. Aleluya. O a lo demás y compararse a hablar de modo distante o orgulloso. El enemigo pone en el mismo pueblo de Dios porque el enemigo que viene a confundir. Y hace al pueblo de Dios muchas veces altivo. Por su conocimiento, por su verbo, por su apariencia, por lo que supuestamente sabe, porque el que sabe mucho no sabe nada, porque el único que sabe es Cristo, porque la palabra nunca la vamos a dejar de entender hasta el día que Cristo venga, porque todos los días tiene cosas nuevas. Hoy usted lee la palabra y mañana la lee y leyó un versículo bíblico y el Señor le habló a su espíritu en ese versículo, pero la lee mañana y el Señor le vuelve a hablar en el mismo versículo algo diferente. No podemos jactarnos de nuestro conocimiento. Debemos humillarnos que el Señor en su misericordia nos ha dado la capacidad de entender la palabra que viene por revelación. Porque la palabra no es por estudio, es por revelación. Si no, entonces las personas que estudian, los científicos, cogieran la Biblia y la entendieran. Y ninguno la entiende, porque es por revelación divina a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Reconocemos que altivez dice soberbia y arrogancia. Y yo identifico las personas rapidito. Rapidito las identifico cuál es su nivel de crecimiento espiritual cuando se paran en un lugar y hablan. Su arrogancia los delata. No han crecido. No han crecido. No han crecido. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor que nos haga humilde. Que el día que esta iglesia crezca yo me pueda parar en esa puerta y saludar a los hermanos. Y reconocer delante de los hermanos que yo también cometo errores. Y que yo también necesito la misericordia de Dios todos los días. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo, entonces estamos hablando de cautividad, todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Está la cautividad del enemigo, pero está la cautividad del pensamiento para podernos llevar a Cristo, porque si no nos encierran en esa palabra, perdemos el plan. Para llevar todo pensamiento a la obediencia, base número 2 del hombre de Dios es la obediencia. Si tú sabes obedecer a Dios, vas a saber obedecer a tu esposa. Si sabes obedecer a Dios, vas a saber obedecer en tu centro de trabajo. Si sabes obedecer a Dios, vas a obedecer en tu iglesia.
Si sabes obedecer a Dios, vas a obedecer a tus líderes. Si sabes obedecer a Dios, vas a saber obedecer al patrón y que tiene establecido la iglesia como tal. Obediencia. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Un momento, punto y coma vamos a hacer ahí. Dice que estando prontos a castigar toda desobediencia. Sí, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué fácil es para un ministro, para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, pararse y coger y decir, enséñame tu vida personal primero. Porque tú no puedes corregir lo que tú no corriges en tu vida primeramente. Por eso yo tengo que llevar mi vida en obediencia. Por eso tengo que someterme a Dios. Por eso tengo que someterme a mi familia. Por eso tengo que someterme a lo que dice la palabra. Porque ¿cómo yo me voy a sentar a corregir al hermano Eduardo si tengo una vida de desorden en mi hogar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué moral? Con la carne lo voy a hacer. Pero en el espíritu voy a darme cuenta que estoy errado. Y entonces el hermano Eduardo no va a recibir la corrección nunca en la vida. Porque si no es espiritual, él no me va a entender. No me puede entender. Ahora, si es en lo espiritual, si lo hago en lo espiritual, si lo hago en lo carnal, pero si lo hago en lo espiritual, el que lo va a convencer a él, ¿soy yo? No, es el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo el principio? Es el Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pongan atención a esto. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido o conoce en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo. Si nosotros nos comparamos con Cristo, ¿cómo nos vamos a ver? Si nos comparamos con Cristo, nos vamos a ver que somos incompetentes. Somos a imagen y semejanza de Cristo, pero somos incompetentes. Cuando uno va a señalar, cuando uno va a hablar, cuando uno va a establecer algo, mírate primeramente y mira a Cristo y mírate la altura de Cristo y mírate tú para que tú veas que eres así. Entonces vas a tener amor para con tu prójimo. Entonces vas a saber hablar en amor y en cordura. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Para qué nos dio el Señor a nosotros autoridad? Hermanos, para edificar. Para edificar, hermanos. Aquí no queremos destruir a nadie. Aquí no queremos señalar ni minimizar a nadie. Aquí queremos instruir por la palabra en el amor de Cristo. Y cuando yo me siento con un hermano, lo instruyo en el amor y en el amor de Cristo. Reconociendo primeramente que el primer pecador soy yo. Que necesito esa sangre que me bañe todos los días para poder seguir adelante. Porque si me glorío de mí, esperen lo que viene, hermano. ¿Qué sigue diciendo? No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Saben por qué Pablo, el apóstol Pablo, en ese tiempo, los que estaban en Corinto, ellos querían minimizar la palabra de él? Y decían, no, porque está mandando estas cartas, por eso no, pero quiero ver la presencia. Nosotros tenemos que tener la misma actitud en la iglesia, cuando estamos sentados aquí, a cuando estamos en la calle. No podemos cambiar nosotros. No puede ser una actitud aquí y una actitud en la casa. No puede ser una actitud aquí y una actitud en el trabajo. Porque entonces vamos a caer en ese paquete. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros hacemos la palabra, tenemos que hacerlo en hechos todo el tiempo. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué quiere decir? Lo que le hablaba anteriormente, porque nosotros no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si yo me comparo con un hermano,
quizás yo tenga, vamos a suponer, un poquito más de sabiduría en la palabra. Y yo me voy a sentir grande. Pero si yo me comparo con uno de los grandes predicadores que tienen megas iglesias, me voy a sentir así. Pero si yo me comparo con Cristo, yo me voy a dar cuenta claramente que necesito su presencia, su palabra, su edificación en mi vida para yo poder llevar la humildad que Él llevó para llevar a la cruz del Calvario su sangre para que nos cubriese a nosotros de multitud de pecados. Siempre que nos vayamos a comparar con alguien, vamos a encontrar a alguien mayor o superior o alguien menor o inferior. Siempre. Por eso no podemos como pueblo de Dios ser comparativos, en compararnos con nadie, ni como yo hablo, ni como tú dices, ni tenemos que ser justos en la forma en que nosotros nos expresamos. ¿Qué dice la palabra, hermana? Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a vuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Qué quiere decir, hermano? Dice, y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Una de las cosas que tenemos nosotros como pueblo de Dios, que a donde nosotros nos movemos, a donde nosotros lleguemos, a donde el Señor nos envíe, ahí tenemos que guardar la regla de que es un solo Evangelio, de que hay un solo Dios que rige todas las iglesias. Si yo, por ejemplo, llego a la iglesia del pastor Eramildes en Santo Domingo, él es el pastor en la iglesia de Santo Domingo, yo me voy a regir por lo que el pastor Eramildes haga y estipule dentro de su iglesia. Lo que el pastor Eramildes haga y estipule dentro de su iglesia. Y en ese orden tenemos que movernos. Y en ese orden nosotros tenemos que ver que verdaderamente y enseñar que somos crecidos. Qué lindo es poder llegar y ser anfitrión en un lugar donde se te atienda, donde se te dé el amor, donde tú puedas enseñarle a tu prójimo que Cristo vive en ti. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia antigua, esa es la iglesia primitiva. Que tengamos que nosotros entender, hermanos, que nosotros somos una ramificación de la iglesia primitiva. Que los mismos patrones de conducta que estaban establecidos en esas iglesias, los positivos, que debemos de tomarlos para poder crecer, para poder ser ese pueblo que Dios está buscando, esa iglesia que Dios está buscando. Qué lindo que podamos hacer eso. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien a Dios alaba. Porque no es aprobado a quien se alaba a sí mismo, sino a quien que Dios alaba. Dios alaba a todo su pueblo. Dios quiere que cada uno en este lugar, el día de hoy, salga lleno totalmente de la palabra que va a hacer una diferencia en nuestras vidas. Definimos en esta primera fase acerca de la espada. Esta palabra que ha sido dada hoy, esta base bíblica que hemos tomado, es la palabra y es la espada de dos filos. ¿A cuánto nos ha hablado en este día? A mí me ha hablado. Delante del Señor a mí me ha hablado y me enseña a reconocer mis debilidades. Y yo creo que a cada uno de ustedes de igual manera. Cuando esa palabra llega a la vida de nosotros, nos está prendiendo un signo que nos dice, cambiemos, arreglemos, humillémonos, amémonos, perdonémonos, cuidémonos unos a otros, vivamos en hermandad, prediquemos el Evangelio de Cristo. Esa es la palabra de dos filos que nos ha cortado en esta mañana. En esta mañana yo tengo el derecho y ustedes tienen el derecho de tomarla, porque ya pasó. No hay uno en este lugar que no lo haya llegado a lo más profundo del corazón. Yo la recibo, yo le digo, Señor, perdóname si en algo yo te he ofendido. Digo, Señor, perdóname, ayúdame a seguir caminando, acordando,
a esta palabra. Le voy a pedir, hermano, que se pongan de pie y inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias.